Buenas tardes, maestros. Daremos inicio a este módulo Teología 1. En breve hemos de presentar la temática. Es importante que conozcamos cuál es el objetivo principal. Identificará la perspectiva propia de la disciplina como reflexión teológica de bases que pretende dar cuenta y razón de la pretensión de verdad del cristianismo a la luz o en el horizonte de la pregunta filosófica, religiosa y cultural por la verdad. Básicamente, este es el conocimiento que deseamos desarrollar durante las 4 sesiones, que la teología es vista como una ciencia y una disciplina que tiene un objeto de estudio material y formal, que tiene una perspectiva distinta a la filosofía, a las demás ciencias y disciplinas. Tiene una filosofía y una cosmovisión que se sustenta en las Escrituras o en la Biblia. Bajo esa cosmovisión hebreo-cristiana. Sin embargo, en la medida que desarrollamos este conocimiento teológico sustentado en la revelación sobrenatural, nos vemos obligados a plantear preguntas filosóficas existenciales, como también de naturaleza religiosa como cultural. De alguna manera, nuestro conocimiento acerca de Dios, la religión y la Biblia influye de manera positiva o negativa en nuestra forma de relacionarnos en este mundo. La primera unidad consiste en el método de la teología. Y para acercarnos a este conocimiento es importante que consideremos las siguientes preguntas que nos ayudarán a enfocar nuestro módulo en esta sesión en particular. ¿Cuál es el método de estudio de la teología? ¿Cuáles son los principios de la teología? ¿Qué estudia la teología hoy en día? ¿Por qué la teología requiere de un método? ¿Cuál es exactamente la verdad revelada por Dios? Vean ustedes que encontramos los siguientes subtemas por cómo debemos tener un acercamiento correcto a la teología. El que pretende desarrollar este tipo de conocimiento debe por lo menos conocer el tipo de metodología que se utiliza para generar la reflexión, el conocimiento, el aprendizaje, la aplicación y la relación de este conocimiento con nuestro mundo, con otros conceptos como el nacimiento, la muerte, el amor, el destino. Consideremos brevemente entonces en qué consiste el método teológico o deductivo, el método especulativo, el método místico, el método inductivo.
En primer lugar, consideremos como parte introductoria acerca de este módulo que la teología es un discurso, es un pensamiento, es una reflexión, o dicho de otro modo, es un tipo de pensamiento. Tiene sus condiciones, reglas, métodos, una estructura y normas fundamentales. Es un tipo de discurso que se ha generado particularmente en el occidente. Consideremos también que las religiones tienen un tipo de teología. Tienen formulaciones racionales, teológicas de la realidad humana, realidad humana, como ya se mencionó, acerca de la vida, acerca de la muerte, de los sufrimientos, de la esperanza, de la fe, del amor, de la salvación. La teología cumple un rol muy especial en la antropología, en la filosofía antropológica y en el desarrollo del pensamiento teológico en el mundo occidental como en el mundo oriental. Antes de introducirnos en cuanto al desarrollo de la metodología, consideremos qué es la teología. Se puede comprender de 4 maneras. La primera, escucha y pone palabras a los sufrimientos, a los anhelos y a las esperanzas del pueblo sufriente. Es decir, da un sentido particular a las vivencias del pueblo que espera su liberación, está en esa búsqueda de la esperanza que algún día pueda terminar el dolor, el mal que ha causado el ser humano. La segunda es en cuanto a los ídolos. Podemos plantear una pregunta. ¿Existe la opresión en el siglo XXI? Vean ustedes que nuestra época tiene muchos ídolos, más que las épocas pasadas, dicen los especialistas. De esta manera se entiende que la teología es un instrumento para liberarlos de la servidumbre que las diversas culturas han tenido respecto de los diversos ídolos. La tercera apunta a los lugares donde hay salvación o donde se espera que haya salvación. O sea que la teología es un discurso que habla de la salvación, es un discurso de la esperanza, de buena noticia y de alegría. La teología nos permite descubrir dónde se da la salvación de Dios en este mundo. ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Cuál es su mensaje? ¿Y cuál es la manera de acercarnos a ese mensaje? La cuarta, la última, que la teología es la que da palabra a la comunidad y a la comunión. Es decir, da palabra a la experiencia del reino que ya está presente en este mundo. Desde el principio de la creación, particularmente en el nacimiento de Cristo, cuando muere crucificado, es sepultado y al tercer día es alzado a la diestra del Padre. Se puede entender que ese acontecimiento fue donde Dios en Cristo inauguró el reino. De la misma manera, la teología nos ayuda a hablar del amor, del Espíritu, del Padre de Jesús, que es Dios porque funda, el que impulsa, el que da sentido, el que da plenitud a nuestra vida humana,
La teología es un discurso sobre el mundo, sobre su belleza, sobre su sentido, sobre su esperanza y sobre su futuro. Esto es lo que pone en cuestión a todos los ídolos de nuestra modernidad y posmodernidad. Por eso es también un discurso de libertad y de alegría. Hay muchas maneras de hacer teología, porque se vale de la hermenéutica o interpretación que hace el teólogo acerca de las escrituras, y tomando en cuenta muchas veces su contexto cultural, desarrolla un pensamiento teológico acorde muchas veces a los sufrimientos, a las incertidumbres, al dolor humano. Debido a que en las últimas décadas han surgido teólogos, escuelas, grupos o movimientos, nos vemos obligados a replantear el método de la teología, ya que se vale decir que el ser humano lleva la idea de Dios, tiene la idea de Dios, desarrolla la idea de Dios, la cuestiona y la aplica, y en ocasiones en ese desarrollo del pensamiento teológico se equivoca, se imagina muchas cosas acerca de Dios, de la religión o de los dioses. Es ahí donde se puede distinguir entre la teología cristiana y la teología no cristiana, ya que se puede hablar de una teología politeísta vista desde el hinduismo. Se puede hablar de una teología no teísta vista desde el punto de vista del budismo. Se puede hablar también de una teología teísta o monoteísta desde el punto de vista del Islam, del judaísmo y del cristianismo. La teología que estamos comenzando a desarrollar en este curso tiene que ver con un matiz particular. Es el desarrollo del pensamiento teológico cristiano, que tiene su fuente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Pacto. No obstante, el judaísmo también desarrolla su pensamiento teológico, particularmente en el Antiguo Testamento, y de ahí dista mucho su cosmovisión o su filosofía de vida a otras formas de hacer teología. Después de generar este pensamiento acerca del panorama de la teología, consideremos el primer método, teológico o deductivo, es decir, que saca los datos de la revelación a partir de las escrituras y que busca también la formulación de las verdades bíblicas, verdades trascendentales o verdades espirituales o verdades eternas. Y se hace teología a partir de los datos bíblicos, de otra manera no se puede. Luego elabora pensamiento teológico que procura ser preciso, claro, objetivo, ya sea de manera propositiva o hipotética. Propositiva porque hay un pensamiento deductivo explícito, como por ejemplo Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese texto no dice que Dios existe, pero da por sentado que hay un Dios creador, supremo, infinito, perfecto, que creó todas las cosas, al hombre a su imagen y semejanza. Con ese pequeño discurso se puede extraer un pensamiento teológico
propositivo, que Dios es o Dios existe, aunque la mejor forma de decirlo es que Dios es. El método especulativo, en este caso, cae bajo el control y la luz del misterio de la salvación en Cristo, donde los teólogos a lo largo de la historia del cristianismo se han esforzado de sistematizar las verdades eternas reveladas por Dios y que tiene un registro, que son las Escrituras. No que la teología, que la teología no trata de penetrar en cuanto a su esencia o a su naturaleza de ese misterio, porque no deja de ser un misterio. Sin embargo, esos datos revelados en las Escrituras, lo que hace la teología especulativa es descifrar qué significa aquella verdad en forma de frase, en forma de una proposición, y de manera que hay teólogos que empiezan a puntualizar, desde luego que son los exégetas, los teólogos bíblicos, quienes empiezan a reflexionar, a meditar, a sacar conclusiones con respecto a esa idea que está transmitiendo la Biblia, ya sea que se acercan con una lectura global o particular, por capítulo, por secciones, o por textos, o por temas. Y se puede entender de tres maneras la teología especulativa. En primer lugar, busca comprender lo mejor posible los datos de la revelación, que los misterios no son demostrables al final de cuenta, pero sí se puede descifrar muchas cosas de acuerdo a esos datos presentados por la Biblia. 2. Es ahí donde se va a desarrollar la teología sistemática, porque busca presentar la síntesis de esos misterios de la fe en su unidad y coherencia doctrinal, de Génesis a Apocalipsis, de Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis. Tengo una pregunta. Adelante, Melissa. Bueno, si estamos hablando de un método especulativo y al igual hermenéutico, esto se puede dar en muchas interpretaciones y cómo saber cuál es la más adecuada. Ok, bien. Se pretende que en la teología positiva, como los teólogos católicos suelen describir, hay un subtema y es donde se desarrolla la teología especulativa, o sea que ya está básicamente controlada en cuanto a su forma de desarrollarla, de estudiarla, de conocerla, de deducirla. Aunque sí, cabe la idea de que existen otras formas de especulaciones. O sea que el ser humano de todas maneras especula, saca conclusiones personales, ya sea por criterio personal, ya sea por algo más subjetivo, imaginario. El ser humano tiene ese bagaje, tiene esa posibilidad, porque es un ser racional. Desde luego que existe un tipo especulativo de hacer teología. ¿Cómo diferenciarla? Bien, había que estudiar en qué consiste la teología positiva y luego la teología especulativa, que se encarga de organizar esos datos.
porque de ahí va a surgir otro pensamiento teológico que es el pensamiento, que es la teología sistemática, que empieza a armar los conocimientos, los principios, los temas en su unidad. Y la 3 pronuncia un juicio de valor, lo que significa que más allá de lo especulativo, el teólogo debe aterrizar en algo, debe poner los pies en tierra firme, no en el fango. O sea que si se produjo un producto objetivo a partir de los datos bíblicos, se espera que aquello pueda traer un beneficio en la vida del ser humano. O sea, podríamos generar una reflexión: ¿para qué me sirve esta verdad? ¿Cómo la puedo aplicar? ¿Y qué relación tiene esta verdad con Dios, con el hombre, con la creación? ¿O cuál es su aplicación ética? Por eso que la teología y la filosofía van de la mano, porque muchas de las cosas o temas que toca la filosofía, pues está relacionada estrechamente con el pensamiento teológico. Por ejemplo, René Descartes desarrolló un sistema filosófico conocido como el racionalismo. Sabemos que su filosofía tiene un trasfondo cristiano o teológico, y cuando leemos el pensamiento de Descartes nos damos cuenta que al final de cuentas no pudo escapar de la idea de Dios, de esa idea innata, y entonces hace la diferencia entre la idea innata de Dios y la imaginación que hacemos de esa idea innata de Dios. Pues prácticamente entre que especulamos como que tratamos de diferenciar dónde se encuentra la verdad. Eso es lo que en su trabajo ese pensador procuró hacer, ¿no? Establecer una serie de criterios. Método místico o teología mística es aquello que no se puede comprender ni explicar con relación a la experiencia de lo sagrado y misterio. Es decir, puede venir ese conocimiento a través de una experiencia espiritual conocida también como éxtasis, y que es difícil de explicar aquello según los eruditos o pensadores, que a través de la experiencia personal trascendente de Dios se puede elevar el alma, la conciencia, se puede obtener algún tipo de iluminación espiritual, donde busca la unión del alma con lo sagrado, que es el ascenso del alma y la conciencia a Dios. Según la etimología de la palabra religión, religare, pues describe cómo el alma del hombre anhela estar cerca de Dios o busca la forma de relacionarse con ese ser supremo, que es inexplicable por un lado. Para eso está la filosofía y la teología, y con sus respectivos métodos el pensador o el que pasa por esta experiencia trata de generar un tipo de conocimiento místico. Además, el ser humano tiene la semilla de la religión y es la fábrica de ídolos. Este pensamiento lo dijo Juan Calvino, el padre de los reformadores. Lo que quería decir es que el hombre lleva la idea de Dios, como también los teólogos afirman que
el ser humano lleva la idea de Dios. De la misma manera, cada religión, escuela o movimiento tiene su propio desarrollo místico de Dios, donde se generan conocimientos a partir de la experiencia con relación a esta vivencia espiritual. O sea que esta experiencia no solo se da en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, se da en las religiones no cristianas, como particularmente el hinduismo y el budismo. Por eso que hay que aprender a distinguir o a separar esta clase de experiencia, ¿no? Hay un jesuita llamado San Ignacio de Loyola que dice que Dios está en todas las cosas. Sí. No sé si a eso se refería, porque, bueno, no sé, ustedes es una religión diferente. Yo soy católica, entonces se hace cuenta de que cuando dice que Dios está en todas las cosas, es que Dios lo vemos está en todas partes, ¿no? Y es algo es lo que usted acaba de mencionar, algo creo que de misticismo, ¿no? Con relación al misticismo, bien, de hecho el conocimiento teológico nos sirve como para clasificar o identificar esas ideas cuando un autor cristiano, católico o protestante está comunicando algo acerca de Dios o acerca de la Biblia. Esa idea de que Dios está presente en las cosas no se refiere a un panteísmo o panenteísmo. Panteísmo es la idea antiteísta de que todo es Dios, y panenteísmo es la idea de que el mundo es el cuerpo de Dios. En cambio, esa idea que dice ese pensador, que Dios está en todas las cosas, se refiere a la inmanencia de Dios. O sea que, sin confundirse con la creación, con las criaturas, Dios está presente de manera inmanente, porque le da vida a todas las cosas. A lo mejor podríamos relacionarlo con lo que decía Santo Tomás de Aquino con las 5 vías, que hay un motor inmóvil y todas las cosas que están en movimiento dependen de ese motor inmóvil que es Dios. Y las cosas no son posibles sin ese ser supremo. Pero también está la idea de la trascendencia de Dios. O sea que sí está presente, pero no se confunde. La trascendencia más que nada se refiere a que Dios es omnipresente, omnipotente, está en todos lados. Su espíritu abarca todo. Bien. De esa manera el pensamiento teológico se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, generando reflexiones, sacando conclusiones, porque al final de cuentas no podemos encerrar a ese Dios verdadero o único en conceptos, en ideas, en palabras o en frases, pero es la única forma de cómo el teólogo o el filósofo comprende a Dios, ¿sí? Aunque es una forma limitada del lenguaje describir a Dios, porque al final de cuentas, si negamos a Dios, estamos utilizando un tipo de lenguaje. Si afirmamos que Dios es o que existe, estamos generando un tipo de lenguaje limitado. O sea sea que aprobemos o neguemos a Dios, Dios nunca deja de ser, porque el problema estaría en el lenguaje humano. Seguido de esto, como ya se mencionó, místico o mística es un término usual en el cristianismo con relación al éxtasis de los profetas, de los patriarcas y de los apóstoles, personajes reconocidos en las escrituras, porque ahí vemos que Dios se comunica con ellos y ellos se comunican con Dios, y Dios dejó
un mensaje particular a la humanidad. El mensaje central es Jesucristo, que se nos presenta como el Salvador del mundo. A través de su muerte, que ese sacrificio logró la salvación, y la salvación se consigue creyendo en Él, siguiendo sus pisadas, por decirlo de esa manera. Y su técnica es la oración y la contemplación. ¿Qué más podemos decir de la teología mística? Trata sobre cómo alguien puede utilizar la oración o la comunicación con Dios y la contemplación para ir más allá de la ignorancia y acercarse al Dios cristiano. Y pensadores reconocidos han relatado su experiencia acerca del misticismo. Por ejemplo, se dice de San Agustín, cuando no era cristiano o estaba iniciando esa fe, estaba sentado y escuchó una voz que le decía: lee, lee. A su lado estaba una Biblia, y ahí comenzó su recorrido y el desarrollo de su pensamiento cristiano. Se dice también de Santo Tomás de Aquino que después de dedicar mucho tiempo de sistematizar las verdades acerca de las Escrituras, acerca de Dios con relación al hombre, escuchó también una voz, y así lo afirma, ¿no?, en su escrito, y sus seguidores, quienes desarrollan el pensamiento tomista. Vean ustedes que el tema del misticismo no necesariamente surge del pueblo. O sea que sus ideas se desarrollan también en los reconocidos pensadores, eruditos, filósofos y teólogos medievales. Uno de ellos es el pseudo Dionisio de Areopagita, que estableció las bases en la exploración de la mística cristiana, ¿no? Y se puede decir que se ha desarrollado mucho acerca de esta temática. Incluso los que buscan a Dios de manera personal van generando este tipo de conocimiento. El último es el inductivo. ¿Cuál es su origen? Corresponde, en primer lugar, comprender el método teológico o el método deductivo, ya que la teología cristiana tradicional del protestantismo clásico y del catolicismo clásico medievalista establecieron parámetros o criterios de cómo podemos sistematizar las verdades bíblicas acerca de Dios y a partir de la revelación sobrenatural. Con el paso del tiempo, en los años 60, nuevos teólogos empezaron a argumentar que la teología tradicional ya no respondía a las exigencias de justicia de un pueblo, de una región, de una ciudad. Y surge precisamente dentro de la iglesia romana latinoamericana un método de hacer teología. Su autor principal es Gutiérrez. Creo que vive todavía. Si gustan buscar en Google quién es el teólogo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación, ya saben a qué me estoy refiriendo. Es ahí donde surge el método inductivo, el cual consiste en
en partir ya no de los textos bíblicos directamente, sino de la realidad del creyente, como ya se mencionó. Y podría ser esquematizado de esta manera: la realidad del creyente genera una reflexión, después una crítica que se transforma en un discurso teológico. De hecho, este tipo de pensamiento surgió como algo inofensivo, algo razonable, y muchos teólogos empezaron a sentir interés o curiosidad de conocer este nuevo pensamiento teológico, ya que su temática se centra básicamente en la miseria de buena parte de la población del sur de Latinoamérica y por la represión política del Estado. En conclusión, se podría decir entonces que la teología inductiva es la expresión de un pensamiento de los pueblos que viven la miseria, la explotación, la injusticia, la corrupción, el sometimiento. Y claro que esto tomó fuerza con los concilios de Medellín en 1968 aproximadamente, y en Puebla en 1979. Bien, eso es en cuanto al método inductivo. Sin embargo, este método comenzó a mutarse, a generar nuevas reflexiones, y que desde luego que pertenece a la teología antropológica, pero desde la perspectiva política restauradora, ¿sí? Porque pretende encontrar en el hombre y a través del hombre las capacidades restauradoras de la ruptura, de la injusticia, del sufrimiento de un pueblo. Y prácticamente esto desarrolló un tipo de conciencia emancipadora que representa la secularización, por un lado, de la religión, ya que la religión tradicional, con todas sus variantes, durante muchos siglos no pudieron aterrizar esas verdades, no pudieron aplicarlas. Por eso que surge este nuevo pensamiento, ¿no? Pero también es donde se genera su contraparte, que se espera que haya un nuevo surgimiento de lo religioso para no caer completamente en la secularización. Pues prácticamente estamos generando en este tiempo un tipo de conocimiento ontológico, teológico, y van surgiendo nuevas formas de pensamiento. Es lo que podemos decir con respecto al método de la teología. Se pueden dar cuenta, no es nada fácil. Un teólogo principiante pues sabe que tiene mucho por recorrer, tiene que buscar, investigar, deducir, concluir, o se tiene que preparar de manera personal. De ahí entran otras ramas de la teología pastoral o espiritual. Deseo tomar otro tiempo para presentar brevemente en qué consiste la teología como una ciencia. ¿Por qué la teología es una ciencia? La teología es la ciencia o conocimiento superior, y ello dice que Santo Tomás, por dos razones: por la dignidad de la materia que trata, es decir, Dios, y por la certeza que contiene, pues se funda en la luz del propio Dios, que es infalible. O sea, que dejó un mensaje revelado que por tanto es seguro, es objetivo, es firme, es trascendental, es espiritual. Son esos principios eternos revelados en los relatos, en las historias, en los proverbios,
Así aparecen, ¿no? En las escrituras, porque hay una variedad de literatura o de género literaria, como también es sabiduría, y ello en grado sumo, pues la sabiduría es el conocimiento de cada cosa concreta por las causas más altas, y Dios es la causa primera y más alta de todo. O sea que todo lo que existe está en movimiento necesariamente, porque es contingente, generado por alguien mayor, que es inmóvil, según este filósofo y teólogo. Como también utiliza las expresiones doctrina sagrada, doctrina cristiana, que la de teología, para referirse a toda la enseñanza cristiana relativa a la salvación y que en último término descansa en la revelación. Ese concepto fue que predominó en la Edad Media. Más tarde surgen otras definiciones porque el pensamiento teológico empieza a revolucionar, porque surgen nuevos teólogos con otra forma de lectura, y es ahí donde, bueno, consideremos el primero, que es de Aquino. Es una ciencia unificada en la que se tratan todas las cosas bajo el aspecto de Dios porque son Dios mismo o porque se refieren a Dios. O sea que todas las cosas nos remontan a Dios. Charles Hodge es un teólogo reformado calvinista. Dice que la teología es la ciencia de los hechos de revelación divina hasta ahora, como esos hechos conciernen a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Es decir, sí se relaciona con la primera definición, sin embargo, tiene otro enfoque. Él refiere a la teología como una ciencia con respecto a los hechos revelados, lo que quiere decir que Dios no solo habló, sino que actuó en la historia, en el Antiguo Testamento. Y cómo estos eventos se relacionan con Dios directamente, con sus atributos, con su esencia o con su naturaleza, y cómo también Dios a través de estos eventos se relaciona con el hombre, se relaciona con su pueblo, se relaciona con sus criaturas. Por un lado, Hodge trata a la teología como una ciencia académica, como Tomás de Aquino, que estos dos consideran a la teología como algo sagrada o como teología pura, ¿no? El siguiente es William James, que la teología es sencillamente la doctrina o enseñanza de vivir a Dios. Él quita la palabra teología, básicamente usa doctrina o enseñanza. O sea que todo lo revelado en las Escrituras tiene una finalidad: enseñarnos, mostrarnos quién es Dios y cómo debemos vivir para Él. El último es un teólogo contemporáneo, igual un calvinista, John Frame. Para él es la aplicación de la palabra de Dios por personas a todas las áreas de su vida. O sea que esta definición es más actual como las ciencias o disciplinas científicas, porque si se dan cuenta, las ciencias modernas o contemporáneas pues tienen un objeto de estudio, tienen su campo de estudio, y más o menos eso es lo que nos presenta John Frame, que la aplicación de lo que está revelado o escrito en la Biblia ese mensaje debe ser aplicado en todos los ámbitos de la vida, nuestras dimensiones como la inteligencia, emoción, conducta, conciencia, alma, corazón, emociones, sentimientos o voluntad. Consideremos también que el teólogo debe ser gobernado por las mismas reglas que el hombre de ciencia.
debe considerar estos elementos: la documentación, la lógica y la racionalidad, la especialización de la investigación, la experiencia pastoral, académica y espiritual, no solo la parte académica. Un esfuerzo por trabajar y caminar con la fe y la razón, es decir, todo método teológico comprende el oír por la fe y que es una fe inteligente. O sea que la fe, la que nos habla la Biblia, no es una fe ciega, vacía, irracional, sino que se basa en los hechos revelados. Y esos hechos revelados es lo que se considera más adelante, tienen un carácter científico, solo que se quedó en el pasado. Tan solo nosotros generamos pensamientos o conocimientos correctos acerca de esos hechos revelados. Y pues tiene una diferencia con la ciencia moderna, con la ciencia tipo positivista, ya que la ciencia vista desde el positivismo utiliza el método científico riguroso, como la observación sistemática, la medición, la experimentación, el análisis y la modificación de hipótesis. Y en el procedimiento se pueden considerar algunos elementos como elaborar una pregunta, tiene un tema, tiene una hipótesis, se comprueban los datos, se analizan los datos, tiene una conclusión y un resultado. Si un objeto de estudio se logra comprobar, entonces se dice que hay un conocimiento de carácter científico. Pero si en la segunda experimentación no cumple los requisitos, se puede decir que se descarta ese conocimiento como conocimiento científico. Hay algunos que van a afirmar que la teología no es una ciencia vista desde el positivismo, es verdad. Sin embargo, la teología es vista también como ciencia, o un tipo de ciencia, o un tipo de conocimiento, valga la redundancia. ¿Por qué razón? Porque toda ciencia tiene un objeto de estudio, un campo de estudio, basada en los principios. Y la ciencia es más similar con las ciencias sociales, como la filosofía, la sociología, la psicología, otras ciencias del espíritu. Si se trata de clasificar la ciencia, es un tipo de conocimiento. Las escrituras contienen todos los datos de la teología. Se genera una reflexión: ¿cómo puede ser la Biblia el alma de la teología? Consideremos estos elementos, porque tiene autoridad incuestionable para la fe. Como ya se dijo, no es una fe vacía, es una fe basada o sustentada en los hechos revelados en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, porque son o fueron eventos históricos y hay registros si se trata de abordar desde la arqueología bíblica, y si tiene autoridad porque viene de parte de Dios, debe estar por encima de la tradición confesional y de la lectura popular, porque cualquier persona o creyente o cristiano tiene la libertad de acercarse a la Biblia con una lupa personal o particular. Sin embargo, su autoridad está por encima de toda clase de hermenéutica o interpretación. Se puede considerar como herramientas en el estudio del conocimiento teológico, como la exégesis, que es el estudio de la gramática, de la sintaxis, de la composición de las palabras o frases desde su idioma original, hebreo, arameo o griego, si es el Nuevo Testamento, hebreo
el griego koiné. La hermenéutica sabemos que es una ciencia, una disciplina y un arte para interpretar, ¿sí? Y que requiere de una constante actualización, como también tomemos en cuenta que el magisterio, o sea, el grupo de maestros, estudiantes, seminaristas, teólogos o intérpretes de la Biblia reciben y escuchan la palabra, y se puede decir que estamos al servicio de ese Dios, como también es una verdad en sí misma para nuestra salvación con ese propósito. Y hay una revelación en sí misma y tiene sus respectivos vehículos, ¿no? Los patriarcas, los profetas, los apóstoles, a través de ellos generaron conocimientos más cercanos a Dios. Se puede decir que ellos forman parte de la fuente primaria, y los teólogos actuales o modernos se puede decir que tan solo somos intérpretes. Y considerar también las escrituras y la tradición bíblica. Aquí la tradición pues se refiere a la tradición oral que conforme pasaron los siglos la gente del pueblo transmitía ese conocimiento, ese mensaje o ese propósito revelado a una generación. Consideremos también el concepto general de teología. Incluye por lo menos 3 conceptos para ir abarcando en qué consiste el estudio de la teología con respecto a su metodología, que es inteligible, lo que quiere decir que el ser humano cuenta con la razón como para estudiarla, sistematizarla, extraer verdades, principios o criterios. B. La fe cristiana tiene su fuente en la Biblia. Esto a su vez abarca la exégesis. La C. La fe cristiana tiene su fuente en la Biblia, de modo que la teología cristiana deberá ser un estudio basado en la Biblia. Veamos algunas definiciones. Es un tratado de Dios, tiene su origen griego, porque es en el contexto de la filosofía griega donde se genera una rama de la filosofía que era la teodicea, ¿no? Es una exposición metódica y estructurada de lo revelado. A partir de Eusebio de Cesarea, se le empieza a dar un enfoque cristocéntrico y se deslinda del pensamiento griego helenístico, ya que en su primera etapa tan solo se enfocaba en el estudio de Dios vista desde la razón humana, ¿no? Y tiene su objeto de estudio, su interés se centra en Dios y su actividad salvadora en Jesucristo. Esa es la columna vertebral de las Escrituras. Y entonces, ¿qué se pretende con aquello? La exposición y el desarrollo de esa revelación o pensamiento de primera mano para la vida, para el crecimiento del ser humano, para que llegue a la plenitud, ¿no? Y tiene su objeto material y formal. Su objeto material consiste en que Dios es en sí mismo y las cosas ordenadas por Dios. Y su objeto formal es que Dios es en sí mismo y a través de la razón iluminada guiada por fe. O sea que por fe utilizamos la razón como para extraer verdades acerca de Dios, así como está revelado. Sin embargo, no podemos acceder a ese misterio porque Dios es más que todas esas letras o palabras que contienen las Escrituras, ¿no? La teodicea consiste en la demostración racional de Dios. Es un conjunto de conocimiento que el hombre puede llegar a tener de Dios sin la revelación sobrenatural. Como ya se dijo, el hombre por naturaleza tiene la idea de Dios. Es religioso por naturaleza, busca a Dios a ciegas muchas veces.
a veces sin esa fe o con esa fe muy vaga, muy superficial, pero regularmente está pensando en Dios o se está inventando un Dios a su medida, como dicen algunos filósofos presocráticos y algunos filósofos modernos, ¿no? El estudio de Dios, que es la teodicea, estudia su existencia, su ser, sus atributos con el método análogo, es decir, a partir de comparaciones de lo creado, la naturaleza, o sea, todo lo que hay en nuestro alrededor se estudia para luego sacar conclusiones. Dicho de otra manera, observando a simple vista la creación nos muestra que tiene belleza, tiene sabiduría, que esta creación parece ser que alguien la sustenta, alguien con suficiente poderío para darle vida, para darle movimiento, ¿no? A eso se refiere, el hombre saca conclusiones. Entonces, hay un Dios que creó todas las cosas y que nos creó a nuestra imagen y semejanza. Y trata temas como la visión del hombre, del mal y del mundo. Básicamente ese es el tema clásico que desarrolló Leibniz en el siglo XVIII en un ensayo acerca de la bondad, la libertad y del origen del mal. ¿Y qué pretende entonces? Justificar la bondad de Dios y explicar el origen del mal. Y que concluye que existe el mal moral precisamente por la libertad humana, que elige hacer el bien o el mal, elige obedecer a Dios o hacer sus propios principios o reglas, y o sea que le puede dar la espalda a Dios. Por eso que surge de esta manera la teodicea. Desde luego que la teodicea ya existía en el siglo IV con San Agustín. Él también desarrolla un pensamiento de tipo natural acerca de Dios con relación a la fe cristiana, y con el paso del tiempo se fue especializando. Sobre los hechos de la revelación, sobre los hechos de la naturaleza, revelan a Dios de dos maneras. Aquí trata sobre las leyes de la naturaleza e inmanencia de Dios, tal como mencionaba la maestra Melissa acerca de ese pensador cristiano, que Dios está presente en todas las cosas. Desde luego que sí, porque es la inmanencia de Dios. Es imposible que no esté presente. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Que algunos nuevos modelos de intervención de Dios en la naturaleza al nivel microcósmico se intenta defender la tesis de que la inmanencia de Dios en la naturaleza se expresa en el orden cósmico y la novedad evolutiva, pero desde la parte azarosa, no que evolucione desde la filosofía darwiniana, sino porque el mundo está en acto y en potencia. En acto porque todos los días se está desarrollando, está en movimiento. En potencia hay cosas todavía que se van a desarrollar al rato, mañana, el próximo año, el siguiente siglo. O sea que se puede decir que hay una información codificada que dejó Dios en su naturaleza. Hay un programa, y esto se puede entender con la ingeniería como un sistema. Entre muchas formas físicas de manifestación de la inmanencia divina debemos anotar en particular dos elementos: la propia existencia de las leyes de la naturaleza en un mundo de que otro modo sería un desorden sin ley. Hay una ley. Sin esa ley no es posible la vida. Eso dicen los físicos y los físicos cuánticos. Y la emergencia de nuevos atributos que constituían el ámbito de las puras posibilidades en estadios anteriores
de la evolución del cosmos, como se dijo. Está en acto y está en potencia. En acto porque hasta hoy la vida es posible. Un servidor está hablando, está desarrollando esta idea y ustedes me están sintonizando. Estamos en acto, como también en potencia porque hay muchas cosas que no hemos llevado a cabo, pero que podemos llevarla a cabo. O sea que tanto que estamos en el devenir, en la parte azarosa, podemos modificar muchas cosas hasta cierto punto. Eso se estudia o se aprende en la filosofía de la naturaleza. Espero que ya hayan llevado ese módulo. Suena interesante por cómo se desarrolla la filosofía de la naturaleza, que el mundo funciona como un sistema, como una ingeniería, como una máquina inteligente, tiene sus funciones, su estructura, su regla, pues así está hecha la vida, ¿no? Argumento escritural para la teología natural, desde luego que sí. Los Salmos, parece que es el capítulo 19 y algunos salmos más. San Pablo en el capítulo 1 de Romanos, ahí desarrolla esa idea de la teología natural. O sea que existe la revelación sobrenatural contenida ya en la Biblia, como también la revelación general que se refiere a la naturaleza o a la creación, a todas las cosas palpables, todas las cosas que están en movimiento. San Pablo desarrolla esa idea que el ser humano natural, que no es judío o no es cristiano, o sea que pertenecía a otra nación, a otra cultura, a otra lengua de entonces, él decía que el ser humano tiene una conciencia acerca de Dios, que Dios puso su ley en esa conciencia o escribió su ley en el corazón, de manera que ningún ser humano tiene excusa, y que aquel que no tiene la ley escrita también será juzgado por su conciencia, ¿no? La conciencia acerca de lo bueno, acerca de lo malo. El ser humano sabe que robar no está bien o es malo porque es infringir la libertad del otro y es coaccionar su paz y traer un tipo de conflicto, ¿no? Legal. ¿Y cuáles son los argumentos filosóficos? Que hay un conocimiento filosófico acerca de Dios. Que la existencia de Dios, o sea que este conocimiento acerca de la existencia de Dios se puede generar a través del método deductivo e inductivo. Deductivo a partir de las escrituras. Inductivo a través del sentido común, de la conciencia, de la introspección, de la reflexión filosófica. Como también tomamos en cuenta las 5 vías de Aquino, nos acerca a la credibilidad de Dios, que Dios es el motor inmóvil. No podemos hacer este repaso de las 5 vías, pero sí podemos mencionar a grandes rasgos que las 5 vías de Aquino tiene el objetivo de hacer creíble a Dios como el Dios único y verdadero. Y ese Dios único y verdadero es el Dios de las Escrituras, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, o el Dios de la humanidad. Tipos. Hay varios. Los más conocidos es el cosmológico, que todo tiene una causa. Si todo está en movimiento, todo perece. Ok, todo tiene una causa. Ontológico, porque el ser humano lleva la idea de Dios, que Dios es el ser más perfecto, por encima de él, y que no descansamos de esa idea hasta encontrarnos con ese Dios. El moral consiste en que en todas las culturas o tribus el ser humano
tiene la idea de Dios como el máximo referente de la moralidad humana o de la ética humana, y en él se desarrolla la idea de la bondad, ¿sí?, con relación a la maldad, cuando se infringe, cuando por error de juicio ético el ser humano decide hacer lo contrario, ¿no? La insuficiencia de la teología natural. Por un lado, porque la razón es limitada o finita. Desde la perspectiva teológica, porque el ser ontológico del ser humano, valga la redundancia, fue afectado o está afectado por el pecado. 3. Puede ser tomado como un método de pre-evangelismo y además no mueve al hombre a buscar a Dios, simplemente genera un tipo de conocimiento acerca de Dios, desde luego que trata de justificar a Dios como bueno, que no es el responsable de tanto mal, de toda clase de males que hay en el mundo. Pero sí, para los teólogos o biblistas o cristianos serios con la doctrina bíblica, quieren tomar a la apologética y a la teodicea como un método de pre-evangelismo. O sea que se puede dialogar con un ateo presentando los argumentos filosóficos, los argumentos históricos, los argumentos científicos o de tipo naturalista. Y con eso podemos generar un diálogo, sacar conclusiones que es posible hablar de Dios. Una vez que se siembre esa idea de que Dios es y se reveló y que podemos estar seguros que Dios se reveló, podemos ir a las Escrituras como la fuente más segura para conocer a ese Dios. ¿Qué quiere ese Dios? ¿Qué busca ese Dios? ¿Qué persigue ese Dios con el hombre? ¿Qué oferta Dios? ¿Qué ofrece Dios? La salvación en Cristo. El último subtema es la teología sistemática. Su división clásica consiste de la siguiente manera. Inicia con la teología propia acerca del estudio de Dios. Otros la prefieren describir como teología pura porque se enfoca en el estudio de Dios en cuanto a su ser, naturaleza y atributos, y con relación al mundo, al hombre o su pueblo. Luego se desarrolla la antropología teológica, o sea, es la doctrina acerca del hombre en 3 etapas. Antes de la caída era noble, perfecto, justo, claro, con la esperanza de que en el futuro pudiera desarrollarse, pero no se dio, no se logró, porque luego se habla de su caída. A pesar de su caída, sigue buscando a Dios, pero generando ídolos o creando a Dios a su medida, de acuerdo a su imaginación, como también Dios siguió mostrándose, siguió revelándose a pesar del pecado que manchó el alma o el pensamiento. Y es ahí donde Dios comienza a revelar su plan, que en su momento enviaría a su Hijo, un Cristo, que Él salvaría a la humanidad, dando su vida por todos. Y como también la tercera parte es en el estado de gracia o restauración. O sea que se puede hablar del hombre que conoce a Dios en ese caminar a la perfección, pero descansa en la gracia de Cristo, porque Cristo cumplió todas las promesas, porque la salvación, como era por obra, Él logró esa salvación. En cambio, para el hombre ya no sería por obra, sino por gracia, conocido también como pacto de gracia. Luego se desarrolla la teología cristológica o cristología, todo acerca de Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento,
Seguida de esta está la soteriología, el estudio de la salvación centrada en Jesucristo. O sea, se refiere a su obra que hizo en la cruz con el propósito de redimir, y la otra parte, la aplicación de esa obra por la regeneración del Espíritu Santo. Luego sigue la eclesiología, que Dios está formando un pueblo o una iglesia desde el principio, desde el Edén. Dios siempre ha tenido un pueblo, y esto se hace más relevante en la primera venida de Cristo. Es cuando empieza a formar su iglesia con la gran comisión del último capítulo de Mateo 28. Id y haced discípulos. Y la escatología es la doctrina de los últimos tiempos. Y también tiene una subdivisión, escatología particular, que se refiere al destino de los hombres. Básicamente es la presentación en estas dos unidades en nuestra primera sesión.